21 de marzo, Laudelino. Fecha importante además porque seguramente viste a través de las redes sociales o conociste de repente algunas personas que el día de hoy de manera simbólica incluso utilizan calcetines de distintos colores, con rayas, con puntos, pero esto tiene una Un significación significado por el importante. día además que refleja justamente el significado de esa trisomía 21 que tiene que ver obviamente con el síndrome de Down. Una lucha importante que se ha desarrollado durante los últimos años que tiene que ver con ese uso de medias, calcetines, como lo quieran llamar, de diferentes colores, para hacer ese llamado de atención de la importancia que tiene un día como hoy, el estudio, la investigación, el análisis, la conciencia colectiva que se debe tener sobre lo que es esta condición, que además es una condición que nos acompaña en el día a día, porque seguramente dentro de nuestro entorno familiar, dentro de nuestro entorno Claro, de siempre hay amistad alguien. existe esta realidad. Y qué importancia que no solamente un día como hoy, yo siempre digo que las fechas se deben de tener en cuenta un día, pero que se convierta en algo que se multiplique en el día a día. Así es una condición genética, obviamente. Lo que deriva de allí es de los temas incluso que pudiésemos hablar y que usted, incluso como usuario a través de las redes sociales, puede manifestar, ¿no? Exacto. Experiencias. Todos conocemos a alguien, por ejemplo, en casa. Yo tengo una sobrina que se llama Miranda, que tiene síndrome de Down. Y si hay una de las cosas que me preocupa, no tiene que ver con la condición de ella, sino que tiene que ver con ese mundo que la rodea, cómo Exactamente. preparar, de hecho, a las generaciones, a los chamos más pequeños, a ver eso como algo que puede pasar, además. Bueno, hablamos del tema de los calcetines. De Yo los calcetines. particularmente los tengo uno rosado con amarillo y tengo uno de rayas con caritas, pero no se los puedo Ahí, mostrar. Lo que sí les puedo mostrar es esta foto está que hermosa. tiene que ver exactamente con este maternal de acá de Venezolana de Televisión, Matea Bolívar. Ahí están todos estos niños hermosos que ya voy a mencionar, obviamente. Arranco con Con mi Axel. pequeño Axel Correa, y está Axel Vallejo allí. Hicieron esta actividad el día de hoy todos con calcetines de distintos colores. Juan David Martínez, Miranda Calzadilla, Evangeline Velázquez, Amber Hugueto, Noa Montenegro, Aarón Gómez, Axel Correa, que ya mencioné hace un ratito, mi bebé, Tiago Rodríguez y Mía Machado, por supuesto las maestras Kaira y Dailis, como parte de todo ese equipo que hace posible esto. Hay quienes dicen, no, que esto no simboliza, es una manera, Cierto. por ejemplo, para estas generaciones, para los más pequeños, de introducir el Exacto. tema. Todos tenemos diferencias, todos somos completamente distintos, pero nos podemos respetar en el ámbito Y de esas además qué diferencias. importancia que se haga, porque desde pequeño entonces vas ya sembrando en cada uno de esos niños la conciencia de que existe esa condición, pero que tú puedes convivir, que no tiene nada que ver. Y además de eso, los vas motivando a la investigación. Y eso también le permite a esos niños involucrarse, incorporarse, ser aceptados y por supuesto tener un compartir diario con cada uno de estos pequeños. Dicen también, esto tiene que ver con una niña particularmente Sí, que con puso una como de niña. moda el Es que tema de nació los por calcetines, allí, de una campaña una también de las madres campaña, de había estos como niños. que era una reunión, y ella, que tenía síndrome de Down, pidió que las personas llevaran un calcetín de diferentes colores, una media de diferentes colores. Hay otras que le dan también como otra explicación que dicen Sí, que cuando buscas, obviamente la imagen de un cromosoma aparecen calcetines sí, también y tiene también esa los explicación. colores. Exacto, hay quienes los usan, seguramente vieron personas por ahí. Yo no se los puedo mostrar, pero se los muestro en una foto pues a través de las Pero es que redes más allá sociales. de eso, más allá de la connotación que se le quiera dar, lo importante es que exista ese llamado de atención, de la importancia de estudiar, de analizar y de estar siempre en esa actualización de datos sobre lo que esto significa, y de cómo también ha evolucionado en la historia la forma en que se ve este tipo de condiciones, porque lo hablamos tras cámaras con nuestro invitado de hoy, que ya lo vamos a presentar, que es una condición relativamente nueva en el diagnóstico y todo eso a nivel médico, ¿no? A nivel de Tiene lo que otra hace la parte visión, sí. médico. Incluso, y obviamente la celebración del día 21 tiene que ver con esa copia extra que sale justamente de Exactamente. este cromosoma 21 que va a actualizar o que va a profundizar, mejor dicho, nuestro invitado que le presentamos de inmediato. Bueno, ahí Ajá. tenían doctor Luis Cadena, médico obstetra, además con esta especialidad de medicina materno-fetal, o lo que conocemos como perinatología, que es justamente para ver en todo ese proceso de gestación malformaciones y todo lo que tiene que ver con cómo viene ese bebé, y en algunos casos detectar, bueno, en esta condición específica del síndrome de Down. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bueno, primero explicar, ¿no? Explicar.
explicar... Eso de trisomía 21. exacto, a qué se refiere. Ya nosotros introducimos algunos elementos allí, pero obviamente usted como especialista puede hablarnos un poquito mejor acerca del tema. Para explicarlo en términos sencillos, las células del cuerpo habitualmente tienen 46 cromosomas. 23 fueron aportadas al momento de nacer por la madre, el óvulo, y otros 23 por el espermatozoide, que al fusionarse formaron un ser con 46 cromosomas. Y esos cromosomas están pareados del par 1 al par 23. Cuando uno habla de trisomía, es una carga anómala de cromosomas, que en este caso es un cromosoma de más, que está en el par 21, y por eso se llama trisomía 21. ¿Cuál es el problema? Cuando hay una carga de más, eso puede condicionar alteraciones dentro de la información genética. Y esas alteraciones pueden ir desde condiciones externas hasta condiciones internas. ¿Qué son los rasgos físicos Los rasgos característicos? físicos, rasgos que son, pueden identificar a un niño o una niña con síndrome de Down, como lo es el perfil plano, la nariz muy pequeña, las orejas de implantación baja por debajo del nivel de los ojos, como son dedos muy cortos, como lo es brazos cortos, piernas cortas, baja estatura. Y digamos que esas son características que dentro de todo no alteran tanto la evolución de un niño, pero luego vienen otras más comprometedoras, como puede ser una discapacidad en el desarrollo intelectual, una discapacidad motora. Pueden haber malformaciones que pueden incluso comprometer la vida del bebé, desde una cardiopatía congénita. La más típica en estos casos son el defecto atrioventricular completo, que requiere cirugía, e incluso también atresia duodenal. Entonces, el problema del síndrome de Down es que no sabemos cómo se va a presentar, y es por eso estudiarlo a fondo y en base a las características que tenga el bebé, darle un pronóstico a la mamá. Justamente hablamos del pronóstico, ¿no? Porque, digamos, la calidad de vida que va a tener nuestro bebé, independientemente de estas características, obviamente que, bueno, los factores, usted ya mencionaba en un principio, obviamente son genéticos, pero no está como determinado 100% qué puede pasar allí como para que esto se dé, ¿no? Pero, ¿qué vemos, qué ven ustedes como especialistas que puedan decir, epa, aquí algo puede estar pasando, ¿no? ¿En qué momento de la gestación pueden darse algunos signos de que algo pudiese estar pasando con respecto a esta condición específicamente? Si ha tenido de repente algún caso que usted quiera reseñar y pueda contarnos. Lo importante es un buen control prenatal donde uno establece qué mamás tienen mayor riesgo a tener un bebé con Down. Y eso ya es histórico y sabemos que las mujeres por encima de 35 años comienzan a tener una frecuencia ascendente, prácticamente exponencial, a tener un bebé con trisomía 21. Hasta por debajo de los 35 años, en mujeres llamadas más jóvenes, pues este riesgo es mucho más bajo. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Hoy por hoy existen métodos de pesquisa, es decir, tratar de averiguar qué mamá tiene riesgo de tener un bebé con trisomía 21. Entonces hay una metodología en donde hacemos ecosonogramas especiales llamados morfogenéticos, en donde en el primer trimestre uno ve características que pueden demostrar estos fetos. Ya desde el primer, ¿Cuáles? Por ejemplo, la más importante en el primer trimestre es un engrosamiento de la nuca conocida como translucencia de nuca, algo que se puede ver por ecografía, y si tiene un grosor específico por encima de un valor, ya uno sabe que este bebé probablemente pueda tener un problema cromosómico o incluso un problema estructural. No solamente diagnostica problemas cromosómicos. Otras características desde el primer trimestre, y eso se hace en una valoración especial entre las 11 y 14 semanas de embarazo. Estamos hablando del primer trimestre, el acortamiento de la nariz, y hay otros marcadores como es una alteración al Doppler del ducto venoso. ¿Cuál es el problema muchas veces en nuestro país? Que la asistencia al control prenatal en la mayoría de lo que es la atención pública es tardía. La mamá acude muchas veces a su control prenatal ya cuando tiene 20 semanas, donde ya el diagnóstico es más difícil hacerlo. Pero vamos a suponer que la señora acude a la semana 18. Entre la semana 18 y la semana 22 también podemos hacer este llamado ecosonograma morfológico, donde vemos ya otras características que se hacen más evidentes. El mismo engrosamiento de nuca, podemos ver acortamiento del hueso nasal, podemos ver que estos bebés muchas veces tienen acúmulo de líquido en la cabeza, lo que llamamos ventriculomegalia. Pueden tener como puntos de calcificaciones cardíacas, los llamados focos ecogénicos del corazón, acortamiento de brazos, acortamiento de piernas, que son marcadores. Es importante entender que la presencia de estas características en un bebé no lo hace, o sea, no hace el diagnóstico, simplemente levanta una sospecha. Y frente a la sospecha razonable tenemos que ir al método diagnóstico, que sin duda es la conocida amniocentesis, que es un procedimiento que se hace entre las semanas 17 a 20, en donde con una aguja se hace una punción a través del vientre materno dirigida por ecografía,
se extrae el líquido amniótico y dentro de ese líquido hay amniocitos. Ok. Y ahí uno debe contar los cromosomas y uno debería contar 46 cromosomas o 23 pares. Si hay un cromosoma de más, es decir, hay un par, hay 47 cromosomas y ese cromosoma extra tiene las características del cromosoma 21, se hace el diagnóstico. Ahora bien, doctor, usted ha mencionado un examen que yo particularmente he escuchado. Obviamente cuando uno es mamá, uno empieza a ver y obviamente está el miedo cuando uno está en el proceso de gestación de hacerse sus huecos como corresponde, porque ahí tú vas viendo. Y, bueno, yo preguntaba demasiado a mi médico acerca de ciertas cosas y ella como que me iba explicando. Con respecto a este examen, esto genera a veces miedo, ¿no? Obviamente en los familiares, pero en la mamá, porque dice esto puede ser invasivo, hasta qué punto. Es muy importante además que uno acuda a los especialistas, los indicados para realizar estas pruebas, porque obviamente puede existir riesgo, aunque sea mínimo, pero puede existir un riesgo particularmente. Por supuesto, es un método invasivo, pero lo importante es que la persona, primero, que puede hacer o que debe hacer ese procedimiento, debe estar debidamente calificada. Nosotros abogamos que sean especialistas en medicina materno-fetal perinatología, porque había un entrenamiento de cómo hacer ese procedimiento y aparte hay una preparación previa, preparación en la cual uno le pide a esa mamá pruebas de laboratorio, examen de orina, exámenes de hematología completa para descartar algún proceso activo, porque si existe un proceso activo, uno prefiere pues esperar, tratar la infección y posteriormente hacer la punción, porque si uno hace una punción cuando hay una infección urinaria o hay, por ejemplo, una infección genital, demostrable por flujo en la mujer, eso puede condicionar complicaciones. Que son comunes a veces en estos procesos son muy comunes, de gestación. claro, por los cambios fisiológicos. ¿Qué tanta incidencia de casos en el mundo y en Venezuela? ¿Existe algún registro que ustedes tengan? Recuerden que la incidencia de los problemas cromosómicos, estamos hablando de la trisomía 21, porque hay muchas trisomías, la 18, la 13. Tal vez la que tiene mayor exposición es la trisomía 21 porque son los bebés que pueden sobrevivir al evento. Okay. La trisomía 18 y 13 es letal. Los bebés nacen, pero a los días mueren. Entonces, uno no va a ver en la calle un niño con trisomía 13 o 18. ¿Qué pasa en estos casos, doctor? Digamos, para hacerlo más pedagógico posible cuando se refiere a las 18 y 13 generalmente son trisomías, pero a diferencia del síndrome de Down, son trisomías que tienen muchas malformaciones. Okay. Y esas malformaciones, a veces cardíacas, del sistema nervioso central, condicionan que los bebés simplemente no llegan a nacer. Casi el 70% de estos bebés pueden fallecer en el vientre a través de un aborto espontáneo o a través de una muerte espontánea antes del nacimiento. Pero volvemos al caso de la discusión, que es la trisomía 21. Hoy en día sabemos que el principal factor de riesgo, como lo dije, es edad materna. Entonces, lo importante es que en la medida que van pasando los años, hasta los 35 años, el riesgo es relativamente bajo y a partir de los 35 años sube de manera exponencial. No se hereda. Lo que pasa es que sí sabemos que pudiese haber elementos a tomar en cuenta en el sentido de que si yo tengo un familiar directo, un hermano, una hermana con trisomía 21, pudiese haber un condicionamiento. Entonces también es importante preguntarle a esa mamá si ella ha tenido un bebé con trisomía 21 y entender también que hay problemas estructurales que no fueron diagnosticados por trisomía 21, sino que el bebé fallece, no se hace el diagnóstico, entonces uno le pregunta, señora, mire, mi bebé falleció por un problema cardiovascular. Uno siempre tiene que pensar que ese problema posiblemente estuvo asociado a un problema cromosómico. Mira, hablamos de mitos, realidades acerca de los exámenes, el tema de la edad particularmente, y Carla nos presenta justamente algunos mitos y verdades, exacto, según su punto de vista. Vamos a ver qué material, y obviamente ese doctor tenía algo que aportar con respecto a este tema. Es el momento indicado para hacerlo. Vamos a ver qué nos trae Carla. Hoy hablaremos del síndrome de Down, una condición genética que aún genera muchos mitos y confusiones. Acompáñanos a descubrirlos. Mito número 1. El síndrome de Down es hereditario. Falso. En la mayoría de los casos, este síndrome aparece de forma fortuita. Solo el 1% de los casos se hereda de uno de los progenitores. Mito 2. Solo los padres de edad avanzada tienen hijos con síndrome de Down. Si bien la edad materna aumenta el riesgo, la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen de madres jóvenes. Mito 3. Las personas con síndrome de Down son agresivas. No es cierto. No existe un patrón de comportamiento asociado al síndrome. Las conductas agresivas, como cualquier persona, son reacciones a situaciones específicas. Mito 4. El síndrome de Down es una enfermedad. Una condición genética no es una enfermedad. Sí existe una discapacidad intelectual asociada, pero las personas con síndrome de Down no se consideran enfermas. Verdades. Número 1. Las personas con síndrome de Down tienen rasgos físicos característicos. Sí, pero no todos los presentan.
De hecho, algunos no tienen ninguno de los rasgos más comunes. Verdad número 2. Las personas con síndrome de Down pueden tener hijos. Las personas con síndrome de Down tienen menor probabilidad de quedar embarazadas, pero es posible. Y aunque no se ha documentado un caso de un varón con hijos, la ciencia avanza en este campo. Verdad número 3. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado considerablemente. Gracias a los avances médicos y sociales, su esperanza de vida supera los 60 años en países con programas de salud, atención temprana y políticas sociales adecuadas. No dejemos que los mitos nos alejen de la realidad. Las personas con síndrome de Down son seres increíbles con mucho para ofrecer al mundo. Acompáñanos a romper las barreras y construir una sociedad más inclusiva. Obviamente estos son mitos y realidades que giran en la torno al cotidianidad tema. que hemos escuchado, que hemos planteado. Ya el doctor de alguna manera aclaró uno de ellos, pero comentarios, doctor, Sí, acerca yo de... quisiera rescatar algo que es muy importante Ok. que se dijo en el resumen. Es cierto, las mujeres que tienen mayor riesgo a tener un bebé con síndrome de Down son aquellas que tienen más de 35 años. Pero resulta que las mujeres que más se embarazan no son las mujeres por encima de 35 años, sino las mujeres más jóvenes. Y más en nuestro país, donde el embarazo en mujeres jóvenes y adolescentes es bastante alta la incidencia. Entonces es importante entender que aunque las mujeres jóvenes tienen menos incidencia, pero como hay más embarazos en mujeres jóvenes que en mujeres llamadas gestantes tardías, van a haber mayores casos de trisomía 21 en la población joven que en la población mal llamada madura. Exacto, eso de los Eso es 35 importante, años. sí. La otra cosa que sí también hay que entender que el hecho de haber tenido un bebé previo con trisomía 21, eso es un factor de riesgo. Exacto. No necesariamente la paciente va a heredarlo, pero ella tiene que entender que si ya yo tuve un hijo con trisomía, ella ya tiene un riesgo aumentado y ella debe acudir a un especialista para que todas estas pruebas diagnósticas de pesquisa se puedan hacer. La trisomía 21 es una condición. Lo que pasa es que la trisomía 21 tiene una gama de presentaciones clínicas que son muy variables, Ok. desde unas leves a otras más severas. Las más severas se pueden acompañar de cardiopatía congénita, que es una enfermedad, porque es una cardiopatía que si no se opera, la persona va a fallecer. Va a tener también una atresia duodenal, es decir, el bebé come y no se conecta el estómago con el tracto gastrointestinal, con el intestino, y por lo tanto, si eso no se diagnostica, el bebé va a fallecer. Entonces, no podemos decir que no es una enfermedad, está asociada a condiciones que son enfermedades que requieren tratamiento quirúrgico. Por supuesto, hay otro grupo importante de niños con trisomía 21 que van a tener características, no malformaciones, porque el hecho de tener la cara chinadita, tener los brazos cortos, no es una malformación, es una característica. Y pueden tener el corazón normal, pueden tener, digamos, no tener malformaciones gastrointestinales. Y si a estos niños le ofrecemos un estímulo desde muy pequeños y que esto sea guiado por gente especializada en el tema, terapistas de lenguaje, terapistas en el desarrollo psicomotor, son bebés al cual le podemos, digamos, estimular esa mal llamada discapacidad intelectual y llevarla a su máxima expresión, y son personas que pueden ser, como bien lo dijimos al comienzo, maestros de orquesta. Claro. Pero eso es siempre y cuando desde muy pequeños Se se haga el estimulen. acompañamiento. Si al niño con trisomía no lo estimulamos, entonces es como una plantica que no le echamos agua, finalmente no va a expandir su capacidad a su máxima expresión. Bien interesante. Obviamente nosotros siempre tratamos de ser una ventana para la información, ¿no? Para que llegue a esas personas que quizás están pasando en este momento, han recibido de repente en el proceso de gestación del especialista, dicen, mira, es probable que tu niño venga con síndrome de Down. O sea, ¿qué hago en ese momento? Porque sigue siendo además un choque, y desmitificar ciertas cosas sin quitarle la importancia a otros elementos es sumamente importante para normalizar, yo decía, que ver estas cosas y tratar de explicárselas como bien yo te mencionaba, lo Lino, antes de entrar, a los más pequeños, porque ellos también se impactan mucho y hacen preguntas, ¿por qué tiene los ojitos así? ¿O por qué hace así? O de repente les da miedo acercarse, o por el contrario fluyen de manera como muy relajada con estas personas con síndrome de Down, y todos conocemos obviamente a alguien con síndrome de Down. Sí. Aquí creo que es algo importante. Cuando se hace el diagnóstico, la mamá debe entender que ya con un diagnóstico de un bebé con trisomía, ella pasa a tener o debería tener adecuadamente una vigilancia de una mamá de alto riesgo. Okay. Y dentro de esa vigilancia hay cosas que hay que hacer a estos bebés. El primero es la valoración detallada, lo que llamamos un ecocardiograma
del corazón para establecer si existe o no una malformación cardíaca. Y eso hay que hacérselo a todos estos niños. Pero se hace en el momento, se puede hacer dentro del embarazo. ¿O hay que No, esperar claro, ese- no. Se hace, o sea, una vez hecho el diagnóstico, uno planifica un ecocardiograma Ok. fetal detallado Ok. entre la semana 22 y 24, que tal vez es el momento ideal para hacer este estudio. Esta es una madre donde el control ecográfico tiene que ser seriado con mayor frecuencia que una mamá de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque los bebés con trisomía muchas veces sufren de insuficiencia del crecimiento, de lo que llamamos un crecimiento fetal restringido, y son bebés que crecen a un ritmo menor que otro bebé que tenga una carga cromosómica normal. Y también es importante entender que el hecho de que el bebé tenga una trisomía lo expone a un mayor riesgo de complicaciones perinatales. Y de Ok. hecho, como ya lo mencioné, 1 de cada 3 bebés con trisomía 21 no van a nacer. Ok. O se va a comportar como un aborto en las primeras 20 semanas de embarazo, pues la mamá lo va a abortar sin saber la razón por la cual tuvo ese aborto. Espontáneamente. O puede ocurrir una muerte intrauterina de causa desconocida. Entonces es importante que uno debe hacer todos estos controles, aparte de que también tenemos que apoyar a la mamá, porque muchas veces la mamá no entiende el problema, hay que apoyar desde el punto de vista psicológico y entender que la familia tiene que prepararse, porque si el bebé, Claro. Dios no quiera, tiene una cardiopatía congénita, o el bebé, Dios no quiera, tiene una atresia duodenal, son bebés que inmediatamente al nacer tienen que ir a un centro especializado para una cirugía de alto nivel en un bebé recién nacido, que no es el mejor escenario. Claro, son complejidades que se presentan en este escenario. Mira, nosotros nos hemos saludado a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa, que está allí y nos dice, vayan con calma. Vayan con Y a calma. esta hora, 3:01 de la tarde, vamos con publicidad y seguimos viendo. Además, los trabajos están muy buenos con Muy bueno. respecto a este tema en al día. Momento de publicidad. Con Pago Móvil BDB QR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. Juácata, Porque para el BDB el mayor valor eres tú. Ajá, para quienes se conectan con nosotros, bueno, estamos hablando de trisomía 21, de personas con síndrome de Down, todos conocemos a alguien y estamos aclarando ciertas cosas, sobre todo en el proceso de gestación, donde se pueden detectar en algunos casos, pues, este tipo de condiciones, en algunos casos malformaciones, pero particularmente en algunos casos se puede detectar. Sí, y sobre todo hablando de este diagnóstico, ¿cómo ha sido su experiencia o cómo ha sido esa experiencia a lo largo de los años? Sí, se ha desmitificado muchísimas cosas con respecto a las personas con síndrome de Down, porque venimos de una época donde prácticamente se consideraba una persona con síndrome de Down como apartado de la sociedad, ni siquiera se le tomaba en cuenta en el tema educativo, en el tema deportivo, donde tenemos grandes glorias deportivas, en el tema de la cultura. Se ha ido desmitificando. ¿Cómo ha sido esa evolución desde el punto de vista médico, que ha permitido también esa sensibilización de la sociedad para abrirle las puertas a todas estas personas? Bueno, yo pienso que a veces dentro de eso existe el temor y el desconocimiento. Hay que decirlo, digamos, los avances de la medicina para el diagnóstico de un bebé con síndrome de Down comenzaron en los años 70, cuando se comenzó a hacer de rutina lo que era la punción a aquellas mujeres por encima de 35 años. Después, hacia los años 80, comenzaron a aparecer pruebas serológicas en sangre que también ayudan a hacer. Luego vino la parte ecográfica. En un inicio se hablaba de la ecografía del segundo trimestre. Hoy en día hablamos de la ecografía desde un primer trimestre. Lo importante es que una vez hecho el diagnóstico, si esa madre va o se inscribe en una consulta de alto riesgo, uno ya puede hacer diagnósticos y prepararla. Eso ha hecho también que la sobrevida de los bebés ha sido mayor, porque ya si uno tiene un diagnóstico de una cardiopatía, ya uno sabe que este bebé inmediatamente nazca va a requerir tratamientos especializados y posiblemente su traslado a un centro de alta complejidad para una cirugía a corazón abierto, o aquellos que nacen con problemas de obstrucciones intestinales tendrán que ir. Entonces eso ha permitido que haya una mayor cantidad de niños que de alguna manera están sobreviviendo a la condición. Y también existe el hecho de entender que el niño ese concepto de retardo mental, que es un concepto que tenemos que eliminar, Nefasto, tenemos que claro. hablar de discapacidad, porque es algo que es como una semilla que si uno la atiende, si uno la cultiva, como yo siempre he dicho, le colocamos agua a la semilla va a crecer. Exactamente. Si desde pequeños nosotros y los padres, que son las personas que van a estar más cerca del bebé, sus hermanos, su familia, se abocan a estimular al bebé, a hacerlo sentir que no está por debajo de los demás, que es una persona que puede tener algunos elementos que no van a estar, digamos, al mismo nivel, pero
que si se estimula puede lograr la máxima capacidad intelectual y tener pues grandes avances. Y desarrollar grandes Pero- capacidades. Pero Sí. sin embargo, doctor, hay quienes incluso difieren en que se le llame como una discapacidad y prefieren llamarlo como una condición. Claro, obviamente usted está exponiendo su punto de vista. Y usted mencionaba algo fundamental, que si se acompaña pues todo este proceso con los profesionales que requiere además la condición, yo particularmente, que usted es el especialista, prefiero decir la condición, hay personas con síndrome de Down que nos han enseñado que pueden llegar muy lejos y por eso vamos a presentar este top 3. El top 3. Adelante. ¿Qué tanto sabes sobre famosos con síndrome de Down? Número 1. Isabella Springmull, primera diseñadora de modas con síndrome de Down, ha logrado crear su propia marca de ropa. Sus diseños fueron exhibidos en la Muestra Internacional de la Moda de Londres en el 2016. También ha confeccionado ropa especialmente para personas con síndrome de Down debido a sus fisonomías particulares. Número 2. Paco de la Fuente, actor y bailarín mexicano. En el año 2017 obtuvo el galardón como mejor revelación masculina gracias a su interpretación en la película El Alien y Yo, donde interpretó a un tecladista de una banda musical que pone a prueba los perjuicios de sus compañeros sobre las personas con síndrome de Down. Número 3. José Omar Dávila, orgullo venezolano, es el único director de orquesta con síndrome de Down en todo el mundo, oriundo de Mérida. Fue un prodigioso estudiante de la Cátedra de Educación Especial de El Sistema en Mérida. Para él no hay imposibles, posee un talento nato que le ha permitido traspasar fronteras con su manera de dirigir. Bien, Ahí lo impresionante, sí, impresionante lo que el acompañamiento obviamente de los profesionales hace, que ellos desarrollen pues estas capacidades para llegar a ser personas que dejan huella particularmente, sobre todo para esta comunidad con síndrome de Down. ¿No? Y que también qué importancia cuando desde pequeño tú puedes potenciar el talento que tenga cada uno de los niños y sobre todo con esta condición que aunque se habla de que se les hace un poco más complicado el aprendizaje, no quiere decir que no puedan tener un conocimiento, pero además de eso desarrollarlo a una capacidad de ser diseñador de moda, a nivel de ser actor, a nivel de ser director, incluso, no sé si tú lo tienes en cuenta, el recogebates, uno de los recogebates De los Leones del Caracas, tiene síndrome de claro, Down sí. y hace su trabajo y está integrado al equipo totalmente. De una manera, es parte del equipo, nadie lo ve como alguien diferente dentro de esa... Y hay una cosa que es muy, muy bonita decirlo, cuando una persona que tiene síndrome de Down aprende a hacer un oficio, aprende a hacerlo bien, siempre lo va a intentar hacer bien porque él no va a hacer otra cosa diferente a lo que aprendió. Es decir, no cabe en una persona con síndrome de Down el no hacer las cosas bien por flojera, por cansancio. Si lo aprendí a hacer de tal manera y lo tengo que hacer bien, siempre lo va a hacer bien y eso es importante. Siempre hay la confianza de que lo va a intentar hacer siempre bien a pesar de cualquier otras cosas que pudiesen haber. Y creo también importante el punto de vista de cómo Estado, digamos, el tratar de que empresas a nivel por supuesto, dentro de las condiciones de seguridad para las personas, le brinden la posibilidad de trabajo, Claro, que sí. se les incluya dentro de los puestos de trabajo, dentro de las empresas, para que el niño y la niña, una vez sean adultos, se sientan productivos, se sientan que están aportando, sean autosuficientes, porque no se sientan que siempre van a depender de sus padres, que tengan esa sensación que creo que les da más confianza. Bueno, por ley, independientemente de la condición, ahí se establece, ¿no?, digamos, la incorporación de un porcentaje de estas personas a estas labores, dependiendo además de lo que haya aprendido a hacer o para lo que se haya preparado. Yo tengo algo que preguntarle, y esto tiene que ver más con su experiencia profesional, doctor, en ese proceso obviamente de gestación. ¿Cómo usted ha visto, no solo como médico, sino también como ser humano, que de alguna forma, lo que usted nos comentaba en principio, se conecta con ese proceso de vida y con toda la complejidad que pudiese presentarse, el soporte familiar en estos casos, según su experiencia? O sea, ¿qué tan importante cree usted que es cuando de repente da esta noticia de que, epa, algo aquí no va exactamente de la forma convencional, pudiese generar tal o cual cosa, dependiendo también de los exámenes y de los Sin estudios? duda, cuando uno analiza la mayoría del ambiente familiar, de esos llamados top 3 o de las personas que han logrado mucho éxito,
ahí detrás hay una familia. Ahí, Que acompaña, porque claro. para una mujer sola llevar toda la presión de un embarazo que pueda estar complicado es muy duro, porque requiere ir al hospital muchas veces. Muchas veces los hospitales tienen que llegar a las 3, 4 de la mañana, hacer la carga digamos, el esfuerzo para que la señora pueda ser bien vigilada no es fácil en nuestro medio. Y aparte requiere estudios especiales. Cuando nace el bebé tiene que ser llevado para que le hagan los estudios. A veces los bebés tienen que ser operados. Entonces requiere el apoyo de su pareja, requiere el Claro. apoyo de sus padres, de la familia. Y sin duda cuando la familia está conectada y está apoyando a esa mamá, a ese papá, realmente los resultados son diferentes. Importante, esto no es culpa de nadie. O sea, No, para eso nada. es una condición que, bueno, ya explicaba el doctor. Es fortuita. Exacto. Se presenta y Nadie creo que tiene es responsabilidad en este sentido. prepararse para eso que viene y mientras más unida esté la familia, mientras más apoyo familiar tenga, tanto la madre como ese bebé van a tener mayor oportunidad de salir adelante, de triunfar, como triunfó una excelente Ajá. intérprete o en este caso parte de lo que es la comunidad de personas con síndrome de Down, con la cual pudo conversar. Es Yassi modelo. Es modelo, imagínense ustedes. Vamos a ver. Modelo, logró triunfar en un mundo donde hay tantos estereotipos. Bueno, ya Sí. los rompió. Yassi nos tiene más detalles. Así es, amigos de Al Día, y en este programa muy importante para todos ustedes no podemos sino traerles invitados de lujo. Se encuentra con nosotros Darelyn Aranza. Bienvenida a las cámaras de Al Día, Darelyn. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, chévere, ya me siento bien. Perfecto, me encanta. ¿Cuántos años tienes? 22 años. Perfecto, mi amor. Bueno, les cuento algo. Darelyn Aranza es Miss Down International Venezuela 2018. ¡Felicidades! ¿Te gusta modelar? Sí, Y no solamente le gusta modelar, muchachos, sino que también se sabe defender, le gusta el karate, así es. ¿Te gusta mucho el karate? sí. Me dijiste que eres cinta blanca, no estás comenzando en la cinta blanca. Muy bien. Estoy contenta, mi compañero, mi grupo mío, porque está full lleno. Oriana, amiguita mía. Y mucha contenta, feliz todo para Ay, ella. chévere. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Oriana. Hola, Oriana. Ah, Oriana, saludos. Y mira, y cuéntame, ¿te gusta la música? Sí. También. Me dijiste que te gustaba cómo. Wisin y Yandel. Wisin y Yandel, chicos, una chica actual, se sabe todas sus canciones y también le gusta bailar Por de Academia. en academia, una academia de baile, señores, una chica que baila. También te gusta la bachata, Wisin y Yandel y el merengue también me dijiste. Merengue me encanta. Ay, muy bien, una chica multifacética, es una chica que le gusta todo tipo de música y las artes en general. Y cuéntame, ¿te gustaría más que todo dedicarte al modelaje más adelante? Sí, ya para adelante. Y Darren, si quieres enviar un saludo a tu mamá, a tu familia, le chao, mami. ¡Ya, mami! Te quiero. Te quiero. Mira qué lindo. linda. Darelyn, ¿no? Sí, tiene Darelyn. Gracias. una esencia que tienen esos niños que de verdad es encantador y que creo que también eso también es parte de lo que nos ha llevado a tener a llevar esa conciencia a otro nivel de mayor aceptación dentro de la sociedad. Mira, de hecho nosotros teníamos un testimonio acá. Sí. Hay que saludar a Zoe porque obviamente Zoe, como todo niño también, se fastidió. Esto no es un Sí. ambiente para chamos y bueno, la íbamos a presentar y íbamos a poder conocer un poquito de su historia, pero igual gracias a su mamá por la intención Y Agni. además. Exacto. Nuestra Y a nuestra productora compañera Agni, que la Agni, cargaba por aquí. productora del programa, pero bueno, besitos Zoe desde que llegó a la gerencia, empezó a lanzar besos. Encantadora lanzándole besos a todo el personal y además enamorando a todo el personal porque estaban todos así como que un cariñito para Zoe, una foto para Zoe y todos con sus atenciones para ella. Doctor, vemos tantas historias de personas que han triunfado, personas que han logrado salir adelante, personas que han logrado vencer tantos estereotipos y romper con esas barreras. ¿Qué importancia tiene el hecho de que no solo de que se hable del Día del Síndrome de Down, pero extender esa campaña más allá, así que no se quede como una fecha, sino que esa fecha se convierta en acciones tangibles para que el mundo tenga esa capacidad de entender Esa información, y de claro. concientizar sobre lo que es este tema? Sí, yo creo importante a veces minimizar todo a un solo día. Tal vez yo no comparto esa idea. Yo creo que el día el niño debe ser todos los días, porque es una realidad todos los días a nivel de los centros de salud. Creo importante que
las campañas y estos días también permitan que los centros públicos puedan tener, digamos, todas las estructuras adecuadas y necesarias para que se puedan hacer estos diagnósticos. Claro. Que exista mayor capacidad, no solamente a nivel de las ciudades, la zona central del país, a nivel de la zona del interior, donde a veces no existen los servicios especializados de este tipo. Y entonces eso es importante. En ese sentido hay que tratar de expandir o colocar unidades de alto riesgo con formación en medicina materno-fetal, desde Coro hasta ahorita el Esequibo, a todas las zonas que requieran de este diagnóstico. Eso es importante. Porque la realidad es que en la medida que la mamá conozca su diagnóstico, ella se va a preparar anímicamente para eso. Y una vez nace el bebé, ya va a estar motivada porque conoce ya los problemas, a diferencia cuando es un nacimiento fortuito, no sabe y es un impacto, y eso muchas veces llega genera como depresión. de sorpresa, sí. Y eso hace que muchas veces viene el rechazo, y entonces ahí vienen los primeros problemas. Entonces, ya cuando la madre conoce que hay un problema, se le ha explicado las probabilidades de los diagnósticos, el pronóstico, la posibilidad de hacer tratamientos a través de cirugías o a través de una terapia, de que son niños que pueden tener un futuro prometedor, ya la permite pues ella estar más tranquila y prepararse mejor y ofrecerle a su bebé mayor simpatía, porque irremediablemente los padres van a tener que estar con ese bebé durante un tiempo importante, cuerpo a cuerpo, ayudándolo a solventar muchos de sus problemas. No, y para que pueda ampliar esas capacidades, Claro. desarrollarlas, tomar decisiones incluso, porque también tienen derecho a hacerlo, obviamente en compañía de todas esas personas en todo ese proceso, pero tienen derecho a tener una vida también, Exactamente. como todos. No, y además que el hecho de las madres, yo logré tener muchas experiencias en el estado Lara. Habían 2 escuelas de personas, una escuela de niños especiales, en ese momento se le llamaba así, niños especiales, y la mayoría de los casos que tenían eran niños con síndrome de Down, y a mí me sorprendía muchísimo cómo las madres eran las principales promotoras de todas las actividades, estaban súper integradas, tenían el tema del transporte, el tema de la comida, el tema de las actividades, buscaban alternativas, hacían actividades culturales, hacían actividades deportivas. Las principales promotoras de todas las actividades eran las mamás, y era un compromiso de admirar, porque además no era nada más que tenían ese niño, tenían otros niños, tenían esposos, tenían trabajo, pero siempre tenían ese tiempo para dedicárselo a las actividades, y eso ayudaba a que esos niños tuviesen unas capacidades y unos talentos que a mí me impactaban muchísimo por el hecho de, oye, qué mujeres tan ejemplares que además de todo lo que tienen que hacer, ahora son las promotoras de toda la actividad de esos niños. Y algo que usted hablaba, y de hecho en el estado Lara se estaba desarrollando, era la escuela de oficios. Sí, tenían la escuela, había la escuela, y existía la escuela de oficios. Entonces los muchachos, los niños y ya adolescentes se preparaban con diferentes actividades y se le permitía entonces integrarse al campo laboral, al campo productivo, y eso también permitía romper las barreras y que las personas tuvieran mayor aceptación. Y hay otra cosa muy importante, en esa etapa de concientización es importante también incluir mamá, papá, pero también los hermanos, las hermanas. Exacto. Porque a veces cuando nace un bebé y la mamá se aboca, los hermanos más pequeños que tal vez no entienden, ay, pero ya a mí no me atienden, yo soy mi hermano, ya nadie me atiende, entonces sienten como cierto resquemor con su hermano, integrarlos también a colaborar, a ayudarlos a que ayuden a su hermano en la parte de las tareas, en la parte del aseo de los niños. O sea, hay que incluir a toda la familia para que todos se sientan motivados en la atención del niño. Claro, entre mayor conciencia haya en la familia, mayor va a ser el entendimiento, el entorno y el apoyo que va a tener ese niño. Mira, tú dices algo y a mí se me viene a la cabeza justamente la mamá y la abuela de Miranda, que es mi suegra, Melba, porque ellas andan de arriba para abajo justamente con esa terapia de lenguaje con Miranda, hace que desarrolle, pues, por supuesto, todas sus capacidades, ese acompañamiento. Es impresionante, además, como esa abuela particularmente, en el caso de mi suegra Melba, que quiero enviarle un abrazo porque seguramente está viendo el programa, ha acompañado a Daniela, que es su mamá, mi cuñada, en todo este proceso, y es fundamental porque además también está ese tío, también está ese abuelito que consiente, que cuida, que protege, y en una casa donde hay tantos niños, porque hay otros niños obviamente,
todo el mundo allí tiene ese contacto con Miranda. Axel particularmente en primer momento me preguntó así como mamá, pero ya es para él normal y trato de tener esas conversaciones con ellos. Por eso yo decía, el tema de la información es complejo, no estamos queriendo decir acá, ay no, es muy fácil, no sabemos, y el doctor ha relatado muy bien, según su experiencia, toda la complejidad que puede tener esto, pero la importancia de que todos, más allá de que sea la mamá la que está en ese proceso de gestación, todos nos involucremos, obviamente entendiendo la importancia de la familia en todos estos procesos, porque hay que acompañarlos. Tú decías que es complejo, pero entre todos podemos vencer estereotipos, esas superar barreras. complejidades, claro. Y ayer ustedes tocaban un tema que era hagamos más humana la humanidad. Concienciarnos con respecto al tema del síndrome de Down es hacernos más humanos, es preparar a la sociedad para enfrentar y para sobrellevar este tipo de situaciones, pero que no solamente sea como una carga, sino que sea como un reto, como algo que se sientan orgullosos de, mira, logramos esto con esta cantidad de personas. Hablando de todo lo que es las personas que se integran, Jocelyn Yacibi también hizo una entrevista a la directora del Centro de Desarrollo Infantil, que también queremos presentar, porque son esas personas que día a día están allí luchando, haciendo ese trabajo diario para atender, para acompañar a todas las personas con esta condición. Vamos a revisar. Adelante, Yacibi. Amigos de Al Día, y pues no van a creer quién me acompaña. Me acompaña la profesora Lady Hernández. Ella es directora del Centro de Desarrollo Infantil 2. Y bueno, aquí le vamos a preguntar, profesora, bienvenida a las cámaras de Al Día. Queremos saber cómo ve usted la importancia para todos nosotros en este día 21 de marzo, Día del Síndrome de Down. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a este espacio tan importante de difusión hacia las comunidades. Bueno, esta fecha es importante dado que se conmemora lo que es una condición llamada síndrome de Down. He aprendido muchísimo de ellos. He visto niños que de pequeños se dudaba de cuán lejos podían llegar y los he visto llegar incluso a sacar carreras, a aprender oficios, a desenvolverse a nivel laboral y ser independientes. Incluso en una de las universidades en donde estudié había una secretaria con la condición y de verdad que era una persona sumamente aplicada, estructurada y bien responsable en su espacio. Yo creo que más allá de mirarlo desde la condición o el diagnóstico es ver el potencial de ese ser humano, ver lo capaz que es y cuánto puede aportar desde el espacio en donde esté hacia ese espacio en donde está. De verdad, nosotros como sociedad debemos empezar por respetar y aceptar la diversidad. Y aceptar la diversidad es en sí darles oportunidades también en donde nosotros estemos y darles la bienvenida y creer, sobre todo creer en el potencial que ellos tienen. Hay talento deportivo, talento artístico, talento científico y de verdad que es porque les han brindado las posibilidades, una inclusión real y efectiva. Le damos las gracias a la profesora Lady por brindarnos un pequeño espacio de su tiempo y ustedes continúen en sintonía de su espacio favorito, Al Día. Gracias. Vale, gracias a Yacibi que siempre busca, ¿verdad? Y felicidades además a todas esas personas y ese abrazo a todas esas personas que hacen este trabajo maravilloso de hormiguitas, de héroes, de heroínas anónimos, porque a veces no sabemos además todo el esfuerzo que se hace. Y sí, que sea esa inclusión real y efectiva, como real decía, y efectiva, como realmente que sea, que se logre de verdad, porque lo que decía el doctor, se habla mucho de inclusión. ¿Cuánto de inclusión hay en la práctica? ¿Cuánto de inclusión hay en el día a día? ¿Cuánto de inclusión hay en la realidad, no solamente de Venezuela, sino del mundo? Sí. Hay una frase también que me gustó de lo que dijo la directora. Ver menos el diagnóstico y mirar la potencialidad o el potencial que tenga cada uno de estos niños. Doctor, ¿qué tanto se ha avanzado en Venezuela? Usted hablaba del tema de ir a las regiones, a nivel del interior del país. ¿Cómo es también ese acompañamiento a los niños, a las madres que tienen esta condición? Ok, bueno, yo creo que lo primero, partimos de la formación de las personas capacitadas. Entonces ya en Venezuela hay varios posgrados universitarios para lo que es la especialidad de medicina materno-fetal, que es una subespecialidad dentro de la rama de la obstetricia y ginecología. Por supuesto también debe venir de la mano del desarrollo tecnológico, de equipos que permitan hacer diagnósticos, de la capacidad de poder hacer el estudio de esa amniocentesis que requiere genetistas, que hoy en día hay pocos en el país, porque ha habido un éxodo de muchos especialistas que a veces hacen falta. Eso es algo que hay que otra vez repotenciar.
todo lo que es la parte de la consulta prenatal de alto riesgo, porque esto se maneja a nivel de consultas de alto riesgo, que debería manejarse a nivel de toda la zona, no solamente la zona central, que sabemos que siempre históricamente hemos tenido más recursos que la zona del interior. Exacto. Y viene la parte, una vez nace el bebé, que tenga el apoyo, porque al igual que la madre necesita, digamos, el diagnóstico del cuidado de ese médico especializado, ese niño una vez nace requiere de esa maestra que tenga una buena formación para, digamos, potenciar esa capacidad o esa semilla que tiene ese bebé y llevarla a su máxima expresión. Entonces es importante la formación de lo que serían terapistas de lenguaje, terapistas psicomotores, madres profesoras y maestras que tengan esa especialidad y que se sientan motivadas. Y por supuesto también viene lo que es el apoyo a veces de los padres que requieren apoyo psicológico y de otro aspecto. Bueno, doctor, creo que el tiempo ha sido corto, pero suficiente como para abrir ese debate importante sobre lo que es el síndrome de Down, la trisomía 21, pero sobre todo me quedo también con eso que usted decía, si no solamente es el 21 de marzo que se debe hablar de este tema, creo que es un tema que tenemos que empezar a hablar a diario, y no solamente acá, en todos los espacios, porque lo decía, en todos los entornos vamos a conseguir encontrar este tipo de situaciones, y no solamente es para hablarlo aquí, es para hablarlo en la escuela, para hablarlo en los centros de trabajo, para hablarlo en las todas las instituciones del Estado, públicas y privadas, hacer ese y que la trabajo. trisomía es una sola, hay otras cosas, hay monosomías, Claro. hay otras cosas que también requieren atención. tienen El su problema de la complejidad. trisomía es la más frecuente y por eso es la que tiene más relevancia. más relevancia. No, pero hay otras que también requieren la misma atención. Y además de entenderlo, porque ahí es donde también entra mucho el tema de ese ponerse en los zapatos. La O sea, empatía. Exacto, a medida que nosotros lo entendamos, vamos a ser capaces de entender la realidad que vive la persona, la mamá o el papá o la familia que tiene esa condición dentro de casa. Nos permite ser más empáticos. Empatía obviamente desde los especialistas, que sabemos que hacen un gran esfuerzo también por saber y por tratar cada caso que es particular, es completamente distinto. Empatía de los familiares, empatía de esos padres con ese niño y obviamente de todo ese entorno que es tan importante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Sus redes, doctor Luis Cadena, así Luis lo pueden Cadena, conseguir, exactamente. obstetricia y ginecología y obviamente especialista en medicina materno-fetal, lo que conocemos como perinatología. Nos vamos. Excelente el tema del día de hoy, excelente la conversa. Gracias al doctor por visitarnos. Gracias por y la gracias invitación. Gracias, Whitney. Además de visitarnos, gracias a Whitney, que también es docente de una escuela donde se atienden a niños con diferentes tipos de discapacidad y son ella. Esa compañera que ustedes ven allí en Es pantalla. una heroína también, Es una de esas heroína, anónimas. porque es la que día a día va y enfrenta esas situaciones. Ojo, y saca el potencial de esos niños como no tienes idea. Whitney nos ha enseñado unos Muchas trabajos cosas, sí. que hacen sus niños que uno diría, caramba, eso es talento nato que hay allí. Así que gracias a ellos y gracias a usted, doctor, porque usted también es un héroe de esos sin capa, de esos que están allí, como se dice en televisión tras cámaras, que son los primeros en enfrentar a una mamá, pero gracias a ustedes por Claro, en dar ese ser diagnóstico. los primeros acompañantes, ser los primeros que le dan una palmadita en la espalda diciéndole, hey, vas a poder lograrlo, vas a poder superarlo. Gracias. Nosotros nos vamos. Un abrazo además a todas esas familias, a todas esas abuelitas, a todas esas mamás, a todos esos papás que se involucran diariamente además con esta condición que es tarea de todos. Cuídense, todos somos distintos, pero obviamente y tenemos elementos comunes en los cuales podemos encontrarnos y sobre todo respetarnos. Veamos más las potencialidades Chao. que los defectos. Chao. Hasta luego.